Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 14 de libros poéticos. Con esta clase estamos concluyendo todo el material. Ahorita vamos a ver la segunda parte de Eclesiastés. Es muy interesante, ¿verdad? Que nos hemos tardado quizás un poco, ¿verdad? Para poder ir estudiando. No hemos hecho estudios a profundidad de cada libro porque sí nos tardaríamos algo, ¿verdad? Entonces vamos viendo como lo más importante, pero usted tiene el material, usted puede volver a leerlo, ¿verdad? Si hay algo que no le ha quedado claro y todo eso, ¿verdad? Y vamos a comenzar ahora viendo Eclesiastés. Vamos del capítulo 2 a concluir este día lo que es Eclesiastés. Dice que Eclesiastés 2:12 habla sobre la sabiduría y que la necedad son vanidad. Yo creo que este libro, esto es parte de lo interesante, la sabiduría que nos deja este libro, dice. Si yo el rey, con todas las ventajas de mi parte, saqué esta conclusión de estas experiencias, ¿qué provecho sacará cualquier otro en repetir mi experiencia? Ninguno. Le volverá a suceder algo parecido, pero no mejor. Lo vemos en los versículos del 13 al 14, lo que dice le quedó claro, y es que la sabiduría es inmensamente superior a cualquiera de las adquisiciones o placeres conseguidos. Otro de los detalles es el que provecho de la sabiduría sobre la necedad es comparable al de la luz sobre las tinieblas, y el sabio puede ver más allá y en muchas direcciones. Y quizás esta es parte de lo que más me quedó como muy claro acerca de estos versículos, y es que el sabio puede ver más allá y en muchas direcciones. Yo creo que nosotros a veces actuamos de manera muy alocada o repentina, ¿verdad? Y a veces no logramos ver todo lo que implica tomar una decisión y no evaluamos, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer, porque a veces hacemos cosas y actuamos sin pensarlas, ¿verdad? Incluso decimos cosas sin pensarlas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese. El trabajo duro se muestra, es vanidad, dice en Eclesiastés 2 del 17 al 26. Dice que Salomón continuó demostrando que el trabajo no produce fruto duradero para los que trabajan para ganar dinero y obtener posesiones. No solo se quedará todo atrás cuando muramos, sino que se puede quedar para personas que no han hecho nada para ganarlo. El arduo trabajo realizado con motivos correctos, es decir, suplir las necesidades de la familia, servir a Dios, no es malo. ¿Verdad? No es que aquí Salomón esté diciendo como una excusa de, pues no trabajemos. Y aquí entra el dicho, ¿verdad? Conocido, donde dice nadie sabe para quién trabaja. Porque muchas veces yo creo que cuando nosotros tenemos un trabajo secular, ¿verdad? Sí, trabajamos, pero no lo disfrutamos y lo hacemos más por el dinero, por los compromisos, o sea, porque ni modo. Y quizás tengo como un caso muy parecido de alguien que justamente hoy yo le decía, mire, trate de amar ese trabajo, véalo como un trabajo temporal, porque él no tiene trabajo y le salió uno, pero no le gusta. Pero le digo yo, económicamente, o sea, no puede estar sin trabajar, porque él vive solo, su familia se ha ido del país, entonces él tiene que trabajar para él. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir, no, es que mire, yo no quiero trabajar, pero lo necesitamos sobrevivir, ¿verdad? Obtener el dinero, ¿verdad? El fruto de ese trabajo para poder sobrevivir e ir saliendo con todos los compromisos que podamos tener, ¿verdad? Entonces, el trabajo no debe, de verdad, no debe de quitarnos la vida, pero tampoco nosotros tenemos que vivir trabajando infelices, sino que nuestro trabajo debemos de disfrutarlo. Yo creo que podemos ser luz en medio del lugar donde nosotros estemos trabajando, aunque nosotros pensemos que no es el trabajo correcto, pues oremos para que Dios nos pueda proveer un trabajo correcto, un trabajo donde nos estamos parte de y seamos felices. Entonces, pero a mí me encanta lo que hago, de verdad. Es un trabajo que disfruto muchísimo y siento yo que cuando nosotros hacemos eso, la vida se ve de una manera diferente con lo del trabajo, ¿verdad? Salomón llegó a aborrecer la vida, eso lo vemos en el versículo 17, y todo su trabajo.
Dice que lo mejor que se puede hacer con las riquezas de este mundo es usarlas con alegría y hacer el bien con ellas. Eso lo vemos en el versículo del 24 al 26 del capítulo 2 de Eclesiastés. Sabiendo que tenemos que disfrutar honestamente de los bienes de esta vida. Considerarlos como venidos de la mano de Dios y dar cuenta a Dios de todo lo que hagamos. Luego tenemos algunos datos generales de Salomón, observaciones generales de Salomón en el capítulo 3, donde habla de la mutabilidad de los asuntos humanos, es decir, vivimos en un mundo cambiante, pasamos de un estado a otro, Dios tiene un plan que abarca cada uno y todas sus acciones en todo tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. Dios sabe el plan perfecto que tiene para nosotros, ¿verdad? La inmutabilidad de los decretos divinos. Eso lo vemos en Eclesiastés 3, del 11 al 15. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Ser feliz y hacer el bien, disfrutar del fruto de nuestro trabajo y someternos a Dios con todo respeto. Luego hay unas aparentes contradicciones, ¿verdad? Eso lo vemos siempre en Eclesiastés 3, del 16 en adelante hasta terminarlo, y luego hasta el capítulo 4 y versículo 16. Y hay unas cosas que se mencionan acá, dice, hechos que pudieran tender a negar la tesis que Dios tiene un plan en marcha que implique a cada persona y cada suceso. Hay impiedad en las cortes de justicia. Los hombres y las bestias mueren por igual. Los hombres sufren opresión, los hombres enfrentan rivalidades, los hombres se hallan aislados y la popularidad es cosa temporal. Pero como nosotros no dependemos de nuestro alrededor, de lo que nosotros estamos haciendo, sino que dependemos de Dios que está en nuestras vidas y es el que nos levanta y es el que nos sostiene, y definitivamente que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta todo ese detalle para que nosotros podamos salir adelante, ¿verdad? Que un trabajo, porque hay muchas personas, yo conozco varios casos, ¿verdad? De personas que no están conformes con el trabajo que tienen, pero tampoco hacen algo por conseguir un mejor trabajo. Entonces, yo creo que es de ponerle en las manos de Dios, ¿verdad? El trabajo que yo quiero, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero sentirme feliz y disfrutar, de verdad. Y saber de qué vamos a tener al final, ¿verdad? Una recompensa por ese esfuerzo que hacemos. Luego se habla de permanecer en el temor de Dios en el capítulo 5. Dice, algunas personas reflexionan acerca de las 6 dificultades anteriores y se verán tentados a actuar como si Dios no estuviera controlando todas las cosas. Salomón da consejos saludables en cuanto a la forma en que debe adorarse a Dios sin los frecuentes defectos que empañan o corrompen tal adoración. Me parece como casi perfecto esto, ¿verdad? Viniendo de leer las cosas que se pasan, que son cosas de la vida que siempre se van a dar, ¿verdad? Todo es temporal, pero tenemos aquí nosotros que buscar de Dios. Uno dice vigilar nuestros pasos, nuestra conducta, nuestra actitud y obediencia. Eso lo vemos en Eclesiastés 5:1. 2, no apresurarnos a hablarle a Dios ni a multiplicar palabras. Eso lo vemos en el 2 y el 3. Y el 3 dice tener precaución al prometer a Dios alguna cosa. Nosotros cuando estamos en medio de la desesperación le decimos, Señor, yo te prometo que si tú haces esto, yo te prometo que voy a ir todos los domingos a la iglesia, no voy a faltar, voy a servirte. O sea, en el momento nosotros podemos hablar y decir, pero Dios toma en cuenta cada una de esas palabras. Por eso dice que es mejor que no prometamos, ¿verdad? Porque no sabemos si vamos a cumplir. Y si nosotros decimos algo, nosotros tenemos que cumplirlo. 2 razones para el cumplimiento de nuestras promesas. A, si no cumplimos, enfrentamos a Dios. Y B, si no cumplimos, nos hacemos daño a nosotros mismos. A Dios no se le puede engañar con excusas. Como conclusión, en estos consejos, el predicador exhorta a temer a Dios. Las riquezas son vanidad. Eso lo vemos en Eclesiastés 5, del 8 al 17. La verdad que a mí me parece sumamente interesante Eclesiastés y deberíamos de leerlo por pausas, ¿verdad? E ir examinando la sabiduría de Salomón que quedó plasmada en este libro. Dice, las riquezas son vanidad. Salomón muestra la vanidad de las riquezas, pero no pueden hacer feliz al hombre, ya que cuando más se tiene, más se quiere. Eclesiastés 5:10.
Cuanto más aumentan los bienes, más aumentan los que los consumen. El rico tiene la desventaja del continuo temor al robo, impuestos, secuestros y otros, en el versículo 5:12. El resultado es que se mueren llenos de dolores y fatigas, del 15 al 17. Por eso nosotros tenemos que disfrutar cada momento, ¿verdad? Y no tener nuestro corazón en las cosas materiales, sino que en disfrutar lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha provisto, lo que nosotros podemos hacer, y quizás lejos de llegar a ser millonario, ¿verdad? Porque yo creo que todos en algún momento lo hemos pensado, ay, ojalá yo fuera millonario, hiciera esto, hiciera lo otro. Yo creo que todos lo hemos pensado, ¿verdad? Pero las riquezas no traen la felicidad. Sí, pueden ayudarnos a ser felices, definitivamente, ¿verdad? Porque tener dinero, o sea, carros, casas, todo eso puede ser feliz por un momento, ¿verdad? Pero nuestro interior, nuestro ser, siempre va a necesitar de la presencia de Dios. Luego dice, las riquezas en manos de un miserable avaro no sirven para nada. Eso lo vemos en Eclesiastés 6, del 1 al 2. Veamos, dice, el predicador enseña que más vale tener poco, disfrutarlo, que desear mucho y no tenerlo. Eso lo vemos en el 6, del 7 al 9. ¿Qué es lo bueno? Esta pregunta planteada en Eclesiastés 6:12 es contestada en el capítulo 7. Un buen nombre. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor ir a un funeral que a una fiesta. Y porque en medio de esta amonestación, al que vive le hará reflexionar, a pesar que hace que se mejore el corazón. El reproche de un sabio es mejor que la alabanza de los necios. Definitivamente que Eclesiastés tiene tanta sabiduría, ¿verdad? Porque dice, el reproche de un sabio es mejor que la alabanza de los necios. ¿Por qué? Porque si alguien viene y nos dice que nos estamos equivocando, es de sabios reflexionar y decir sí, ¿verdad? Que nos estén diciendo, o sea, saben que nos estamos equivocando, nos dicen, sí, hágalo, sí, cómo no, siga haciéndolo, pero nos estamos equivocando. Entonces, yo creo que a veces es bueno que reflexionemos sobre este punto. Dice acá, hay un destino común, beneficio y alabanza de la sabiduría, lo vemos en Eclesiastés 8, y hay una señal especial de la sabiduría en Eclesiastés 8:2, y es la sumisión a las autoridades. Y yo creo que aquí, ¿verdad? Para algunos muchos difieren porque dicen, no, es que las autoridades que no son puestas por Dios, no le podemos hacer caso. Pero, ¿quién dice que Dios no permitió que eso pasara? Entonces, al final, nosotros no dependemos de las autoridades que puedan estar puestas en un país, sino que nosotros dependemos de Dios. Y nos vamos a someter a lo que hay que someternos, porque dice sumisión a las autoridades, a las que Dios ha puesto. Dice en el capítulo 9, hay un destino común para todos. La muerte llega a todos los hombres, tanto buenos como malos, con la diferencia que los buenos están en las manos de Dios. Eso es en el capítulo 9, del 1 al 3. Salomón considera las ventajas de los vivos sobre los muertos. Eclesiastés 9, del 4 al 10. Salomón, después de haber caído en el abuso de los placeres, advierte de los peligros de tales abusos, no mediante la prohibición de todo deleite, sino mediante el uso moderado de todos ellos. Eso lo vemos en los versículos 7, 9, 10. Los vestidos blancos serán de fiesta, de gala, en señal de felicidad y celebración. Por eso hay que trabajar y disfrutar la vida mientras dure, ¿verdad? Hay gente que de verdad que se la pasa quejando por todo. Tiene un buen trabajo, que sí tiene un buen trabajo, pero pues sí quisiera otro mejor trabajo. No tiene trabajo, quiere un trabajo, pero el trabajo que le sale no es el trabajo que él quiere. Entonces, de verdad que nosotros mejor hay que trabajar lo que podamos hacer y disfrutar la vida. Dice, es una muestra de sabiduría preservar nuestra buena reputación. Eso lo ya vemos en el capítulo 10, del 1 al 3. Someternos a nuestros superiores, nuevamente se menciona en el versículo 4 del capítulo 10. Vivir en paz con todos. Eso lo vemos del versículo 8 al 11 en el capítulo 10. Esto es clave, de verdad, sumamente clave. Si nosotros tratamos de estar en paz con todos, o sea, estamos en paz con Dios, vamos a estar en paz con todos.
Después dice que tenemos que dominar la lengua, tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo y proveer así para nuestras familias. Eso lo vemos en los versículos 12 y 15 del capítulo 10. Luego dice, no tenemos que hablar mal de los gobernantes. Bueno, en este punto creería yo de que hay mucha gente que piensa, cuando ya se habla de política, de diferentes maneras. Pero nosotros no estamos para estar discutiendo quién sí, quién no, sino que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Dios sabe cómo lleva el control de ese país. Lo único que nosotros podemos hacer es orar por nuestros gobernantes, orar por las personas que están en eminencia y que tienen el control del país, para que Dios nos pueda guiar. Y sé que todos estaremos bien si nosotros hacemos eso. En el capítulo 11 exhorta a la generosidad con los pobres, hace advertencias para prepararse para la muerte y el juicio de Dios, y los consejos van para los jóvenes. Pues los jóvenes son los que no ven la muerte cercana. Ellos piensan que tienen toda una vida por delante. Luego en el capítulo 12, y a esta parte quería llegar porque es como un resumen, de verdad, me encanta el capítulo 12, dice, acuérdate de vivir para tu Creador antes de que la muerte te alcance, con una de las más hermosas alegrías de las Escrituras, utilizando la figura de una casa vieja y en progresiva ruina. El predicador expone las fuertes razones por las que debemos empezar a actuar decisivamente, con una intensa actividad para la gloria del Creador, antes que se acerquen los días malos. 3 razones por las que debemos de acordarnos de Dios en los días de nuestra juventud. 1, porque Él es el creador de todo. 2, Él es el creador de nosotros. Él nos hizo. Y 3, se acercan los días finales de la vida y entonces mejor nosotros tenemos que acordarnos de Él en nuestra juventud. Y hay una lista de debilidades físicas que de verdad sí me impactó muchísimo leerlas. Yo ya las había leído, pero creo que volver a leerlas me hace recordar que todos vamos para eso, ¿verdad? Dice lista de debilidades físicas. Los guardas de la casa tiemblan. Eso se refiere a los brazos y las manos por parálisis o por debilidad. Los hombres fuertes se encorvan. Están hablando de las piernas, cuando las piernas se doblan. Las muelas cesan, es decir, los dientes pierden su capacidad y se empiezan a caer. Y vemos aquí una serie de detalles como este, que dice las puertas se cierran en la calle, es decir, si usted ve a una gente adulta mayor, o sea, ya le cuesta hablar, el sonido de la muela es bajo, dice, es decir, la edad desdentada, solo pueden comerse cosas blandas, ¿verdad? Si a menos que se utilice una, ¿cómo le llaman? Una placa, ¿verdad? Para poder hacerlo, pero si tenemos cierta edad, digamos, todos vamos a llegar, esperemos en Dios, pero que todos lleguemos a más de 70, 80, 90, quién sabe que lleguen así en algunos, o lleguemos así en algunos. A mí me gustaría vivir bastante, ¿verdad? Pero siempre activa, ¿verdad? Siempre estar haciendo algo. Dice, se levanta a la voz de un ave su sueño, es decir, que a la menor cantidad de un ruido se termina con el sueño. Tiene miedo a lo que es alto y el terror, eso es decir, hay temor a las alturas ya cuando uno está anciano y uno tropieza. Florece el almendro, es decir, el cabello se va a volver blanco, donde dice que la langosta se arrastra, donde dice se procura una postura vacilante al caminar con un bastón. Se quiebra la cadena de plata. Esa parte de verdad sí fue muy difícil que nosotros tenemos que aceptar. Dice que aquí se refiere a la médula espinal que conecta el cerebro con los nervios. Hay gente que de verdad llega a casos extremos, hay gente que llega muy sana, ¿verdad? A la tercera edad, que le llamamos. Y eso tiene que ser nuestro objetivo y pedirle a Dios que así sea, ¿verdad? Dice, se rompe el cuenco de oro, que es el cerebro. El cántaro se quiebra junto a la fuente, es decir, el corazón falla. La rueda se rompe sobre el pozo. Estamos hablando del sistema circulatorio. Conclusión. Dice, eso lo vemos en el capítulo 12, del 8 al 14. Dice, repite el texto que sirvió de base para el sermón, para todo el sermón, en el capítulo 8.
resume y concluye todo el tema del libro con un encargo a los que seamos verdaderamente piadosos y temerosos de Dios. Y yo creo que es la clave para nosotros poder disfrutar de la vida y disfrutar, ¿verdad?, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Gracias por llegar hasta acá. Esta es la última clase de la materia de libros poéticos. Y nos estaremos viendo en el próximo ciclo. Que Dios le bendiga.